Bueno, vamos a hablar sobre la responsabilidad penal de los administradores en el Código Penal, los administradores de las sociedades y de las empresas. Me voy a permitir hacer una presentación. Listo. Entonces, en toda empresa existe alguien que se llama el administrador o el representante legal, pero hay que tener claridad que quien administra puede ser una persona diferente al representante legal. El representante legal es una figura utilizada para efectos de que la empresa tenga una cabeza visible y que sea él el que representa en todas las actuaciones a la empresa. Entonces, vamos a ver cómo es el tema del concepto de administración. El concepto de administración, por regla general, se delega al representante legal a la junta directiva, pero existen otras personas que pueden ser objeto de administración. Puede ser un factor de acuerdo con el Código de Comercio es aquel que la empresa ha dejado que toda la sociedad entienda que es el que representa a la sociedad. Está el gerente, que también puede ser un administrador, está el jefe del departamento, que a veces se le delega las funciones de administrar, y existe el tema de un asesor o un consultor que también se le puede delegar. Ahora, el administrador puede delegar o el representante legal puede delegar funciones en los que quiera, de acuerdo con el organigrama de la empresa y de acuerdo con sus facultades que puede delegar o no puede delegar, porque hay ciertas situaciones en las cuales él no puede ejecutar ni siquiera porque requiere autorización de la junta directiva o de la junta de socios. ¿Quiénes son los que administran? ¿Quién toma las decisiones? Sí, hay algunas decisiones que las puede tomar el representante legal, pero como dije hace poco, hay decisiones que requieren autorización de la junta directiva o de la asamblea de accionistas, que son los que en última toman determinadas decisiones de acuerdo con los estatutos. A veces se coloca como margen, digamos, el valor de la transacción, el valor del contrato. Dicen, bueno, más de 200 salarios mínimos, vaya y pídale autorización a la junta directiva o más de 300 salarios mínimos, pídale autorización a la junta de socios. ¿Quién autoriza ciertos actos? Sí, por regla general, el representante legal dentro de sus competencias, a menos que requiera autorización de la junta directiva o la junta de socios, como dijimos anteriormente. ¿Quién representa a la empresa? Siempre representante legal, a menos que haya delegado un poder, ya sea en un gerente, en un jefe de departamento, un asesor, que puede ser un abogado al cual le haya delegado un poder para actuar, por ejemplo, en un proceso. ¿Quién representa, bueno, quién ejecuta las decisiones? Y ahí viene la situación. Claro, inicialmente el encargado de ejecutar las decisiones que se tomen, ya sea en la junta directiva o en la junta de socios, es el representante legal quien tiene a su cargo la ejecución de todo el plan de acción y de las decisiones que hayan tomado tanto la junta directiva como la asamblea de accionistas. Entonces, ahí viene el tema, el concepto de administrador es muy amplio, no se refiere únicamente a representante legal, sino que pueden existir otras personas delegadas por él o que dentro de la misma organización se establezcan unas competencias específicas para determinadas personas. Esta es la estructura normal de una sociedad o de una empresa. Está primero los accionistas, está la junta directiva, luego está el representante legal y después están los jefes de los departamentos, que puede ser el departamento jurídico, el departamento contable, el departamento de planeación. Eso depende de la empresa, pero por regla general hay ciertos departamentos y hay unos jefes de esos departamentos. Y por debajo de ellos se encuentran todos los empleados quienes también cumplen sus funciones. Entonces, ahí viene todo el reparto de funciones que debe tener un organigrama en cada una de las empresas. También existe el revisor fiscal y el oficial de cumplimiento. El revisor fiscal le responde
a los socios de la gestión que hayan realizado los administradores. Entiéndase por esto la junta directiva y representante legal. Entonces el revisor fiscal da un informe anual de cuál fue el manejo contable que se le dio a la empresa y cuál es el estado financiero de la empresa después del ejercicio de un año. Esa es la función de revisor fiscal. El oficial de cumplimiento es una figura que se está utilizando ahora en el derecho penal empresarial, donde inicia con el tema del lavado de activos, la prevención del lavado de activos, después el tema de la prevención de la corrupción y posteriormente con la prevención de todos los delitos. Entonces, es un funcionario que se encuentra con independencia de representante legal y que va a rendir informes a la junta directiva y a la junta de socios para efectos de evitar o prevenir delitos al interior de la empresa y que puedan afectar a la misma empresa o a terceros. ¿Qué hace el representante legal? Es el responsable de hacer cumplir la ley y los estatutos. Es el principal obligado a cumplir la ley y los estatutos de acuerdo con la estructura societaria. Es la persona que representa a la empresa en todos los actos. El representante legal es el que firma los contratos, es el que acude a las diligencias judiciales, es el que digamos, ejecuta todas las órdenes dadas por la junta directiva y la junta de socios, es el que ejecuta el objeto social en gran forma y es el obligado o el principal obligado de ejercer todas las funciones administrativas dentro de la empresa y organizarlas. Puede tomar decisiones directamente o a veces tiene que pedir autorización. Eso lo dije anteriormente. Tiene sus competencias. Hay representantes legales que no tienen ningún límite en sus competencias. Hay representantes legales que sí tienen límites por topes de los contratos o negociaciones que tienen que pedir autorización de la junta directiva o de la junta de socios. Delega funciones en sus subalternos. Sí, como dije anteriormente, el representante legal es el principal obligado, pero a su vez él puede delegar ciertas funciones en sus subordinados y en la división de trabajo que existe dentro de la empresa. Entonces, a un jefe de departamento le asigna la función jurídica, la función contable, la función de planeación y ahí va, digamos, delegando de acuerdo con el principio de división de trabajo que debe existir en cada una de las empresas, porque el representante legal no puede hacer todo y sería absurdo que hiciera todo porque no podría en sí, solo en empresas pequeñas, pero en empresas grandes el representante legal tiene que tener un grupo de trabajo, así como el alcalde, el gobernador, el presidente, tienen que tener un grupo de trabajo para poder asignar funciones, delegar funciones y poder ejecutar las cosas de la mejor manera. Su función es controlada por los socios, la junta directiva, revisor fiscal y el oficial de cumplimiento. Entonces, el representante legal sí está casi en la cúspide de la organización empresarial, pero a su vez tiene unos controles. Está controlado por los accionistas que pueden tomar la decisión de removerlo digamos, o mantenerlo en el cargo. Y tiene la función de vigilar y controlar el ejercicio de la función. Está la junta directiva, que es la encargada de coadministrar con el representante legal. ¿Qué hace? Coadministra con el representante legal y se toman decisiones complicadas donde el representante legal les pone un caso a la junta directiva y la junta directiva delibera, revisa y toma la decisión por el representante legal. Está el revisor fiscal que controla y vigila la parte contable y financiera de la empresa y está el oficial de cumplimiento que previene delitos en la empresa y contra la empresa. ¿Cuáles serían las responsabilidades de un representante legal? Primero, dar órdenes abiertamente ilegales
o en contra de los estatutos. Bueno, hay responsabilidad por acción y hay responsabilidad por omisión. La responsabilidad por acción es dar órdenes abiertamente ilegales o en contra de los estatutos. Ahí esas órdenes enseguida se establece como responsabilidad del representante legal o del representante legal o de los administradores. Extralimitarse en sus funciones y competencias. Si bien es cierto, no es, o sea, va en contra de los estatutos, ciertas funciones que haga el representante legal, como por ejemplo celebrar contratos por fuera de su competencia. Eso extralimita sus funciones. Se le da una orden a través de la junta directiva y tiene ciertas restricciones y él evade esas restricciones. Entonces viene la problemática porque se extralimita en sus funciones al tomar las decisiones o al ejecutar una, una actividad por fuera de sus competencias. Tomar decisiones que pongan en riesgo el patrimonio de la empresa o la seguridad de sus empleados o clientes. Ahí está el tema de tomar una decisión que pueda generar problemas, por ejemplo, a los clientes o a los empleados. Entonces, se toma la decisión de producir un producto que puede generar afectación a los clientes o se realiza un trabajo evadiendo las normas de seguridad y poniendo en riesgo a los trabajadores. Se toma una decisión de invertir en determinada empresa cuando es altamente riesgosa esa inversión y puede generar gran pérdida para la empresa. Esas son, digamos, las responsabilidades por acción, unos ejemplos. Responsabilidad por omisión, no tomar las decisiones necesarias para evitar que que en el funcionamiento de la empresa se ocasionen daños a terceros. Entonces, se sabe que un producto está causando daños a las personas. Si bien es cierto, no se sabía que eso estaba produciendo daños, la función del administrador es decir, suspendan la comercialización de ese producto. Entonces, ahí viene el tema de la falta de decisión que termina siendo una omisión porque su deber es tomar la decisión para evitar esos daños en los productos. No tomar decisiones necesarias para evitar que los empleados o funcionarios de la empresa realicen algún delito o algún daño a terceros. Resulta que no es él el que está tomando una decisión, no es él el que está ejecutando algo, pero tiene la posibilidad de evidenciar que se está realizando un delito, se está causando un daño a través de la empresa a terceros o a sus empleados. Y en ese orden de ideas, no tomar la decisión de suspender esa actuación o suspender ese tema lo vincularía como una omisión y una responsabilidad por parte del administrador. No tomar decisiones para evitar que terceros o empleados le causen daños a la misma empresa. Ahí viene la situación, evidencia que puede haber un hurto en contra de la empresa, que puede existir un desfalco en contra de la empresa y se queda callado y no hace nada para evitarlo. Eso también es una responsabilidad de parte del administrador. Hay delitos empresariales en los cuales se sirven de ejemplo de cómo podría ser la responsabilidad de un administrador. Por ejemplo, en lavado de activos, se requiere hacer un contrato con una empresa y ese contrato con una empresa viene con problemas porque esa empresa es sospechosa de lavado de activos y comienza a haber transacciones y transacciones irregulares y comienza a haber mucho dinero en efectivo y viene el problema de la afectación de la empresa o la contaminación de la empresa con lavado de activos. O llega un supuesto socio inversionista y dice, venga, yo quiero invertir en la empresa, invierte una cantidad de dinero, pero esos dineros no tienen origen
lícito. Entonces ahí vendría el problema del lavado de activos y posteriormente el riesgo de un proceso de extinción de dominio y un proceso penal por lavado de activos. En el tema de la corrupción pública, las empresas que contratan con el Estado pueden verse inmiscuidas en este tipo de delitos en el cual podemos evidenciar que, digamos, hay un contrato de obra que está ejecutando una empresa de construcción. La empresa de construcción es privada, pero el contrato es con el Estado y ahí viene la situación. Comienzan a girar dineros a familiares de las personas que están trabajando dentro de la administración pública que los contrató, es decir, dentro de la alcaldía, de la gobernación, y comienzan a girar dineros y a girar, digamos, pagos a esas personas por supuestos servicios que no se han prestado. Entonces ahí viene el tema de la corrupción de la empresa en el ámbito público, tratando de pagar favores por los contratos otorgados. Está el tema de la corrupción privada, la administración desleal. Y la administración desleal implica, por ejemplo, contratar a un tercero o a una persona sin que ejerza sin que preste algún tipo de contraprestación o haga algún trabajo. Entonces comienza a pagarse, comienza a hacerse pagos que no tienen ninguna contraprestación para la empresa. Comienza a apropiarse de recursos de la empresa pagando cuentas propias, los tributos propios, comienza a comprarse cosas con recursos de la empresa, pero que son para utilización privada. Ahí viene el tema de la administración desleal, el alzamiento de bienes. La empresa comienza a eh, vender bienes a otra empresa para evitar que sus acreedores la embarguen ¿cómo es? Y le quiten los bienes. Entonces, ¿qué hace la empresa? Crea una nueva empresa y comienza a transferir todos esos bienes a esa empresa o a familiares de los dueños de la empresa para evitar, digamos, que los bancos, que los acreedores lleguen y los demanden y los embarguen y les embarguen los bienes. Entonces, eso es alzamiento de bienes. Eso es más o menos el panorama que se puede presentar dentro de una empresa de algunos de los delitos, porque pueden existir estafas, pueden existir hurtos, pueden existir abusos de confianza por parte de los empleados, pueden existir eh, delitos ambientales y así sucesivamente pueden presentarse delitos al interior de la empresa, desde la empresa o al interior de la empresa. ¿Qué se ha dicho? Que el representante legal por regla general tiene posición de garante. Y esa posición de garante implica digamos, el cumplimiento de las normas y de los estatutos, como dije anteriormente, pero así como realiza acciones tendientes a violar la ley y los estatutos, también puede existir, como dije anteriormente, la situación de que omita realizar las acciones para evitar que se produzcan ciertos delitos. Entonces, por ejemplo, el representante legal se da cuenta de una inversión que puede significar lavado de activos y no hace nada, se queda callado y sigue adelante el tema y después se presenta el problema de la investigación penal por lavado de activos y la extinción de dominio. Eso es un tema de la responsabilidad del representante legal. Entonces, ahí está el tema de la posición de garante y la constitución de la posición de garante. El artículo 25 del Código Penal establece que aquella persona que tenga el deber legal, y ahí estamos hablando del representante legal que tiene el deber legal, de evitar un resultado, teniendo la posibilidad de evitarlo de conformidad con la Constitución y la ley. Y se establece, digamos, cuatro posiciones de garante que son estrecha comunidad de vida, eh, asunción voluntaria de la protección de un bien jurídico o la vigilancia de una fuente de riesgo
está la iniciación de una actividad peligrosa en conjunto y la situación de digamos, una situación previa antijurídica que pueda generar, digamos, el deber de actuar. En el caso del administrador se pueden presentar cualquiera de las tres siempre y cuando los delitos lo permitan. Entonces, ahí está el tema de que las posiciones de garante, las cuatro, solamente aplican para delitos contra la vida, delitos contra la libertad sexual, delitos contra la libertad, eh, la libertad como sería, digamos, el secuestro. Y esos son los delitos contra los cuales podría aplicar, digamos, esas posiciones de garante. Pero en el primer inciso se establece que la posición de garante se configura de acuerdo con la Constitución y la ley. Y el Código de Comercio establece que el representante legal está obligado al cumplimiento de los estatutos y de la ley, y de evitar daños a terceros y daños a los socios y a la sociedad, obviamente. Entonces, esa función legal establece que no puede el representante legal, digamos, negarse a actuar cuando tiene el deber legal de proteger, digamos, a la misma sociedad, a los socios y a los terceros, de conformidad con la ley y los estatutos de la misma empresa. Entonces, ahí viene toda la controversia de cuándo se puede ir contra el representante legal. Y desafortunadamente, una de las situaciones es que cuando un representante legal da una orden abiertamente ilegal y en contra de los estatutos, pues no queda registro en ninguna parte. De tal manera que no se tiene más pruebas eh, que tal vez un testimonio o que ya se ejecutó una orden. Y viene la situación de decir, bueno, si no hubo orden, ¿quién la dio? ¿Quién ordenó ejecutar esa situación? Y todo queda de manera verbal y comienza a ver el problema de los interrogatorios, los contrainterrogatorios y la prueba testimonial, a ver si es posible o no es posible. Y el tema es que a través de la posición de garante y los delitos de comisión por omisión se puede establecer, digamos, la responsabilidad penal de los administradores. En primer lugar tenemos los delitos de infracción al deber que estableció Roxin. Y Roxin dijo, existen unos delitos donde una persona tiene un deber especial frente a un bien jurídico y debe actuar. Si infringe alguno de esos deberes, en ese orden de ideas será responsable. Siempre será un autor por el incumplimiento de esos deberes legales que se le confieren en virtud de la protección de un bien jurídico específico. Eh, Jacobs también dice que de acuerdo con la competencia por la institución, existen ciertas personas que están íntegramente vinculadas a un bien, bueno, no a un bien jurídico, a cumplir ciertos roles especiales dentro de la sociedad. Y en ese orden de ideas, el administrador cumple un rol especial dentro de la sociedad, como anteriormente lo dijimos, cumplir la ley y los estatutos y evitar que la empresa tenga o realice daños en contra de terceros. Está también la teoría del dominio sobre la habitabilidad del resultado de Schunemann, que dice que si alguien ve el desarrollo de de una conducta que puede generar un resultado, y si usted tiene el deber especial y a su vez el deber de evitar y la capacidad de evitar ese resultado, es usted responsable. Entonces, y está por último la delegación de funciones de Silva Sánchez, que establece que un garante puede delegar esas funciones en subalterno siempre y cuando cumpla con unas condiciones mínimas, que es la elección de una persona capacitada, de capacitar precisamente esa persona para que ejecute la función, darle los recursos humanos y económicos para que ejecute la función y ejercer control y vigilancia de manera periódica.
Cuando se cumplen todos esos factores, existe una delegación y el delegante, es decir, el representante legal, puede confiar en su subalterno, a menos que exista evidencia dentro de los controles y vigilancias que realiza de que el subalterno no va a realizar algún tema. Entonces, ahí están, digamos, las teorías generales que permiten que cuando no se pueda aprobar una orden abiertamente ilegal, se pueda acudir a la posición de garante y determinar, bueno, señor representante legal, si usted no dio la orden, entonces, ¿por qué no evitó esta situación que es evidente que iba a causar daños? Entonces, está la teoría de la infracción al deber, está la competencia de la institución de IACOS, está el dominio sobre la habitabilidad del resultado y está la delegación de las funciones de Silva Sánchez. Esas cuatro teorías sirven para debatir la posible responsabilidad como garante de un administrador cuando no se le puede comprobar que haya realizado unas órdenes expresas y manifiestas en contra de la ley o los estatutos. En el caso del administrador puede haber varias formas de autoría. Entonces podemos encontrar que es autor directo cuando en efecto organiza toda la empresa para realizar el delito y lo comete él mismo en nombre de la empresa. Hay coautoría cuando se vale de varias personas en división de trabajo para realizar el delito. Y ahí vendría el tema si es un hurto, si es una estafa, y se puede realizar, digamos, ese tema de la coautoría cuando hay división de trabajo, acuerdo común y aporte de cada uno en ese delito. Hay autor inmediato cuando es el representante legal que da una orden que sabe que va a generar daños, pero sus subalternos no lo saben. Entonces, los subalternos pueden actuar por error o por coacción a ser, digamos, despedidos si no realizan la acción. Entonces, en esos casos se presenta el autor mediato, donde el autor mediato es el representante legal y el empleado es el instrumento o medio. Y se puede presentar como instigador, sencillamente da una orden y se desentiende de la ejecución del hecho, pero sigue siendo instigador y responde con la misma pena del autor. Puede ser cómplice, ve que son otros los que van a realizar la conducta punible, el delito, pero se queda callado y no hace nada. En ese orden de ideas, su cooperación es guardar silencio y por regla general, guardar silencio es responsabilidad de cómplice. Actuar por otro. Resulta que hay delitos especiales como por ejemplo celebración indebida de contratos que requiere de una calidad especial que es servidor público. Entonces, quien celebra el contrato es la empresa y no la persona natural, pero por el actuar por otro se le transfiere al representante legal la calidad de contratista y así se le puede imputar celebración indebida de contratos o peculado de acuerdo con el caso, pero se le transfiere esa condición de servidor público de la empresa al representante legal y así se puede, digamos, realizar la imputación. Entonces, ahí está más o menos explicada las situaciones que puede presentar, digamos, la responsabilidad penal del administrador.